Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Horas 47 minutos, estamos en 24/7 Express a través de bajolalupa.uy, a través de Twitch, a través de Radio Cat, de Radio Revolución, La Plata, Argentina, disfrutando de esta mañana espectacular. 12 grados la temperatura actual en Montevideo, Uruguay. ¿Ya estamos en contacto? Muy bien, vamos a darle la bienvenida a él, que ya está a través de Zoom, es periodista, conductor, viajero, un emprendedor. Fernando Duclos, periodistán, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás vos? Bueno, buenos días en la querida. Buenos días en realidad, bueno, para mí es buenas noches. Buenas noches para ti. Es verdad. Pero bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes ahí para vos y para todos y todas quienes están escuchando, y un saludo muy, muy especial a la gente en Uruguay. Muy bien. Bueno, principalmente agradecerte este contacto. Sabemos que, bueno, no sé bien cómo está la conexión ahora en la India. Hace unos meses habíamos hablado y estaba un poco complejo el tema, ¿no? Depende mucho dónde me encuentre. La verdad es esa. O sea, India es un país de 1.400 millones de habitantes, es decir, el doble de todos los habitantes de Europa, 400 millones más de personas que todas las que hay desde Estados Unidos hasta Argentina, 7 veces Brasil, claro. 30 veces Argentina, 100 veces Uruguay o más todavía. Es decir, no. cuando uno dice la India es como decir Asia o Europa, lugares muy, muy, muy amplios. Entonces mi conexión no es por una cuestión de la India o no de la India, sino si estoy en un pueblito, en una ciudad, en un lugar bueno, en un lugar malo. Ahora particularmente estoy en un lugar que creo que la conexión está muy bien. Sí. Estoy en un pueblo cerca de Calcuta, así que nada. Perfecto. Se trata de eso en última instancia, de ver cómo está la conexión del lugar, pero bueno, depende mucho de la infraestructura, no en cuanto a la India en sí, sino del lugar en particular, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo surge esta idea de largarse a la aventura del viaje, Fernando? Bueno, yo ya había hecho un par de viajes largos anteriormente a este. De hecho, el viaje que hice en 2019, que fue el que le dio inicio al proyecto de Periodistán, fue un poco el que me volvió masivo, ¿no? En Twitter. Sí. Lo digo con cierta vergüenza, pero bueno, es la verdad. Pero es así. Y lo de India, bueno, básicamente es una segunda parte, ¿no? A ver, si me preguntás cuándo a mí me dieron ganas de viajar o de dónde surge este impulso, esta iniciativa, te diría que desde que nací. O sea, de las primeras palabras que dije en mi vida fue tren, que me pasaba las horas en el balcón del departamentito viendo el tren pasar y lo miraba así como fascinado. A los 4 años me compraron un planiferio y me aprendí todas las capitales, todas las banderas. Era el típico nerd que le preguntaba ¿cuál es la capital de Rumania? Bucarest, y te lo respondía a los 5 años. Claro. O sea que evidentemente algo ya había ahí hirviendo, ¿no? Desde chiquito. Y bueno, después crecí y tuve la suerte, porque también depende mucho de eso. Hay gente que también amaría viajar si pudiese y no tiene los privilegios que tuve yo, la suerte, el hecho de contar siempre con un techo, con comida, con poder estudiar y demás cuestiones que hacen que, teniendo las preocupaciones básicas más o menos resueltas, pueda dedicarme a otras cosas, entre ellas viajar. Y bueno, se juntó eso, ¿no? La facilidad, sin ser millonario tampoco, ni muchísimo menos, pero bueno, se juntó la posibilidad de poder viajar con estas ganas que tenía desde chiquito y encima estudié periodismo y de repente desde hace un tiempo lo puedo comulgar con el periodismo. Claro. Mezclar esa pasión que ya tenía de chico con el periodismo y bueno, poder conocer lugares como Afganistán, Uzbekistán, ahora India, recorrer el mundo, ver otras culturas, otras costumbres, etcétera. Totalmente. Bueno, este proyecto Periodistán, como vos decías, que nació en 2019, te llevó por rutas remotas de Medio Oriente, Asia Central.
obtuviste más de 120.000 seguidores en Twitter, 23 o 40, no sé, yo creo que ya lleva como 40.000 seguidores en Instagram, ¿no? Es una locura total. Pero vos te manejás mucho con la cámara, obviamente. Si bien en Twitter tenés hilos en los que contás historias, que lo recalcábamos eso nosotros también en las presentaciones, son historias reales, y ahora vamos a ir a cuál es tu objetivo de fondo, pero hay alguien detrás de las cámaras. ¿Con quién viajas? No, 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 solo yo, ¿Solo voy vos? ¿No estuviste viajando con tu solamente papá? yo, voy. Bueno, sí, 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 a ver, tuve un par de meses viajando con mi papá, tuve un mes también cuando estaba en Turquía, en el otro viaje viajando con mi mamá, y obviamente que les pedía cierta ayuda, filmen esto, filmen lo otro, pero ahora hace cuánto, hace ya 4 meses que estoy Ah, bien. solo y bueno, nada, me manejo como puedo. En realidad, las veces que tuve la suerte y el privilegio gigantesco, gigantesco de poder viajar con mi papá y también con mi mamá, bueno, grandes momentos, grandes etapas, periodos inolvidables, sin duda, de mi vida, pero lo tomé más para el disfrute y para estar con ellos que en el sentido de, bueno, usufructuarlos, entre comillas, laboralmente. Eso no quiere decir que obviamente cada tanto les pedía, ayúdenme con esto, filmame lo otro, compartíamos apreciaciones y demás, Claro. pero el hecho de haber viajado con mis papás fue un poco como una suerte de matiz vacacional dentro de lo que era un viaje de trabajo, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, y segura, y ni que hablar, hiper significativo para los tres, imagino. Desde hace unos meses estás entonces ahí en la India. ¿Qué fue lo que más te impactó en las primeras horas que pisaste ese país? Bueno, a ver, India es otro mundo realmente. Había tenido la suerte antes de conocer este país de ir a otros lugares y lugares que uno diría que son realmente exóticos para lo que son nuestras culturas, ¿no? ¿Qué sé yo? Somalia, Afganistán, Mm, Zimbabue, Burundi, Guyana, y sin embargo no hay absolutamente nada, nada, nada como la India. A ver, no sé cómo explicarlo, pero es una catarata, un huracán y un remolino, todos juntos de estímulos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Uno de repente se olvida para siempre del silencio, de la soledad. Todo el tiempo está acompañado de una muchedumbre claro. de personas, de vacas, de autos, de motos, de olores, de colores, de gritos, de sabores, olores hermosos, olores asquerosos, gente riquísima, gente terriblemente pobre. Digo, a ver, es un país al que uno tiene que ir si tiene estómago realmente, porque es un país muy, muy, muy intenso, abrumador, avasallante y apabullante, pero al mismo tiempo es increíblemente fascinante, porque bueno, no son muchas las oportunidades que uno tiene en su vida de realmente sentirse en otro mundo. Y bueno, acá sí uno se siente en otro mundo, solamente que obviamente ese otro mundo cansa, porque uno sale completamente de sus estructuras, de su zona de confort, de las cosas que uno entiende, Mm, tiene que empezar a juzgar y a ver las cosas con otra cabeza completamente diferente, y además, bueno, todos los estímulos físicos que te decía antes, pero bueno, es realmente esa sensación alucinante de estar en otro mundo. Los primeros días, el primer mes, te diría, incluso cuesta mucho, cuesta muchísimo porque es terriblemente cansador, porque es sucio, porque hay muchísima gente, por los olores, por la comida, porque todo es diferente, hasta que de repente uno empieza a caer lentamente en el hechizo y bueno, se termina enamorando un poco, va generando una relación de amor-odio. Hay días que odias India y no puedes creer cómo la gente vive en este país, y hay días que lo amás profundamente y decís, wow, acá, ahora sí que estoy viendo la vida como realmente es, ¿no? claro. ¿Y cómo ves o qué fue lo que más te extrañó? Porque he visto algunos videos por ahí en tu canal de YouTube de cuestiones extremas que nosotros como occidentales ni imaginamos, como el culto de los animales, ¿no? Bueno, a ver, los animales en general están muy, muy, muy presentes
en la cotidianeidad india sabemos que para el hinduismo las vacas son sagradas, entonces, por ejemplo, es muy normal, usual y cotidiano ver vacas por todos lados, no en el campo, sino en el medio de la calle, en la esquina más céntrica de Nueva Delhi, y paran todos los autos para dejar pasar a la vaca, o en las vías del tren, en fin, en absolutamente cualquier lugar uno se cruza con vacas, con perros, bueno, con monos, en muchas ciudades grandes también, en Delhi mismo, es muy común cruzarse con monos, uno va caminando y pasan los monitos por ahí, siempre los monos de ciudad, urbanos, se los ve un poco más maltrechos, ¿no? Que los monitos de los lugares más agrestes, más rurales. Y después, bueno, por ejemplo, una cosa muy, muy, muy extrema, te diría, que no es el común denominador de la India, pero que existe, es que fui a un templo en el norte del país, en la provincia de Rajasthan, en el estado en realidad, hay que decir, que es el templo de las ratas, el Karnimata, en donde, bueno, las ratas en ese templo son sagradas porque se las entiende como reencarnación de la diosa o la deidad patrona, matrona de ese lugar, de ese templo. Entonces, no solo que no se las mata, sino que se las estimula a que se reproduzcan y se les da comida y se las mima y demás, y entonces es entrar a un lugar y de repente encontrarse con 25.000 ratas es una locura. Ay, qué locura, total, porque además a los templos uno entra descalzo, y cuando te digo 25.000 ratas, no es que uno las ve desde lejos y que son ratas hermosas de veterinaria, no, no, no. Son ratas de calle que te caminan de asientos y en todas las direcciones a 10 centímetros de tu pierna, que si no estás atento todo el tiempo las pisás. Es una locura, es realmente una locura, es uno de los lugares más extremos que fui, pero de nuevo, no es que tampoco ese sea el común denominador de la India y uno ve ratas por todos lados. Es un lugar muy especial, muy particular, pero que efectivamente existe. Bueno, por ejemplo, también observaba, bueno, me enteraba a través de tus videos también, que hay un hospital de palomas. Sí, en realidad el hospital de palomas, hay varios. Es porque hay una religión que se llama jainismo, que es una religión importante en India. Ahora no tiene una gran cantidad de adeptos o de seguidores, pero en su momento sí fue muy importante, y los pocos que tiene hoy incluso tienen bastante poder. Pero bueno, es una religión cuyo precepto fundamental es no quitar ninguna vida. Si pudieran, no quitarían tampoco la vida de los vegetales, pero bueno, consideran que no les queda otra si quieren comer algo. Claro. Pero, por ejemplo, son vegetarianos, bueno, veganos en realidad, y los que llevan el jainismo más a su extremo van incluso barriendo la calle por la que caminan antes de dar cada paso para no pisar con sus zapatillas o descalzos o como vayan alguna hormiguita o algún mosquito o algo que esté por ahí. Incluso algunos toman agua con filtro para no tomar sin querer algún insecto y así matarlo. Digo, no son muchos, pero los pocos jainistas radicales que llevan la religión a su máximo, a sus máximas consecuencias, sí actúan de ese modo. Y en un templo jainista en Delhi me encontré efectivamente con un hospital de palomas y de pájaros de la calle, con lo cual los jainistas en algún punto, bueno, cumplían con sus buenas acciones religiosas, mostrando que justamente ayudaban a los animales maltrechos de la calle, en este caso los pájaros, a que puedan volver un poco a su vida, ¿no? Qué locura. Es como que, no sé, ni imaginamos a veces muchas de estas cosas que nos estás contando, por ejemplo, como un templo de ratas. Pero es una locura total. Hace no mucho tiempo dijiste en una entrevista que tratás de buscar historias que venzan la inmediatez a lo que el mundo nos lleva, ¿no? ¿Qué tipo de historias son esas? ¿Cómo son narradas? Bueno, a ver, por un lado que venzan la inmediatez, sí, y por el otro lado también es verdad que al escribir en Twitter o en Instagram y vivir en este mundo, uno un poco está condenado a la inmediatez. Claro. Entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio entre hacer algo que a la gente no le lleve mucho tiempo, porque lamentablemente vivimos un mundo en el cual todo el tiempo estamos apurados y ansiosos, y si una ventanita de internet nos tarda 10 segundos en abrir, ya en esos 10 segundos abrimos otra y no sabemos esperar.
Y por el otro lado, bueno, buscar la forma de dejar algo, de que alguien te lea y de que se acuerde lo que decís. A ver, no sé cuál es la fórmula, la verdad, pero yo trato siempre de que mis historias le lleguen a la gente en sus datos de la vida cotidiana, en lo que tienen de cercano. Si yo hoy te digo que la bolsa de valores de New York subió el 3,4%, probablemente vos al segundo, después de que yo te lo digo, ya te lo olvidaste. Sin Claro. embargo, si yo te digo que la bolsa de valores subió una X cantidad y que por eso ahora cuando vayas a la panadería el pan va a estar un poco más caro, ya el solo hecho de que un dato que era completamente ajeno a tu vida de repente se volvió cercano en el sentido, uy, me aumentó el pan, bueno, hace que esa historia de repente o ese dato haya pasado a formar parte por un lapso un poco más largo, digamos, de tu memoria y que se haya vuelto más importante su vida, en tu vida. Si yo te digo que un país africano tiene 60.000 habitantes, a vos no te importa, pero si yo te digo que un país africano tiene 60.000 habitantes y que esa es la misma cantidad que tiene el barrio de Malvin, vos, como montevideana, vas a decir, Claro. wow, qué loco, mi barrio tiene la misma cantidad que todo un país africano y de repente un dato que era insignificante se convirtió en un dato de tu realidad. Entonces, bueno, yo trato siempre, no lo logro porque es difícil, pero trato al menos de lograr que en cada historia que cuento, que generalmente son historias que nos resultan muy lejanas, bueno, encontrar ese punto de cercanía que haga que un dato que en apariencia es insignificante, de Mm. repente se vuelva al menos una anécdota pequeña de tu vida, ¿no? Claro, es el bajar a tierra, el acercar, el que de alguna forma la persona se sienta identificada y se apropia de esa historia también, ¿no? ¿Qué historia, Es eso mismo. exacto, qué historia, con qué historia lograste mayor visibilidad, volverte viral, como se dice ahora? Bueno, a ver, la primera de todas y la que un poco dio inicio al proyecto este periodistán, Mm. porque lo cierto es que yo estaba viajando y lo que escribía todavía no lo leía nadie y yo tenía muchas dudas, porque al cabo estaba gastando plata, estaba usando mi tiempo y obvio que lo estaba disfrutando, pero uno dice, che, estoy viajando por Bulgaria y por Rumania para contar historias que no lee nadie, la verdad que no sé hasta qué punto esto me sirve, pero bueno, en el momento en que yo estaba con muchas dudas, publiqué una historia en Twitter que era sobre la desintegración de los Balcanes, es decir, de cuando Yugoslavia pasó a ser Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Eslovenia, etcétera, pero relacionada con el fútbol y particularmente con un partido que Argentina jugó contra Yugoslavia en el Mundial del 90, es decir, analizaba las guerras balcánicas, pero sirviéndome de la herramienta del fútbol y particularmente de ese partido. Ese fue el primer tuit que se volvió viral y el que en algún punto inició todo, porque a partir de ese tuit, que fue hace 3 años, ya el proyecto nunca más paró de crecer. Obviamente, en momentos es exponencial, en otros es más lento. Claro. A mí la verdad que ya no me importan la cantidad de seguidores, pero bueno, es verdad que porque logré un colchón bastante importante. Esa fue como el hilo, la historia de Twitter que le dio inicio a todo y que me catapultó, entre comillas, a lo que el proyecto se convirtió hoy con 250.000 seguidores. Y la historia que más gente leyó fue una historia que publiqué hace aproximadamente unos 2 meses, no mucho, que llegó a unas 8 millones de personas, Ujú. que era sobre las atrocidades que cometió Gran Bretaña Sí. cuando Gran Bretaña dominaba la India, básicamente, cuando la India era una colonia de Gran Bretaña y las políticas coloniales propiciaron algunas hambrunas de proporciones gigantescas con millones de indios que morían famélicos en la calle. Bueno, conté un poquito de esa historia y también fue, no sé, fueron como 100.000 likes, no sé Claro. cuánto fue, Vos sabés pero fue una cosa que, medio que locura. Fernando, vos sabés que con esa historia que estás contando fue con la que contactamos contigo.
Nos llegó Mira. ese Twitter, lo compartimos acá en el programa, estuvimos hablando de eso y bueno, y anunciando que en realidad procurábamos un contacto contigo. Así que fue justo a través de esa historia que logramos llegar a vos de alguna forma. Y eso es lo lindo de las redes, Mm, que uno nunca, nunca, nunca sabe cuáles son los contactos, digamos, que se tejen a partir de lo que uno escribe. Me han llegado muchos mensajes de gente que en mi vida pensé que las podía llegar a contactar o que me conocían. Te hablo de gente reconocida, pero también, no sé, de maestros que usan mis hilos en las escuelas, ¿no? Lo cual claro, me da un orgullo gigantesco y la verdad que sí, que toda esta red invisible que se va tejiendo es muy linda. Y totalmente. más cuando estoy lejos. Sí, obvio. Y acercarte un poco a lo que es Sudamérica también, ¿no? Eh, con- Obviamente, y hablar español. sí. Contanos, justamente, hablando del impacto que se genera a nivel mundial, por ejemplo, de las figuras de Messi y Maradona. Contanos alguna anécdota, porque vimos que, por ejemplo, en un pueblito que vos ibas caminando, habían figuras de Messi o de Maradona. A ver, Es una Messi y locura. Maradona son el apellido de Argentina, básicamente. Si Argentina, Messi y Maradona. Maradona no hubiese, si Maradona no hubiese existido, Argentina sería un país inexistente para la percepción mundial. Nadie sabría que nosotros existimos Claro, y Maradona nos puso en el mapa mundial y Messi lo continuó. Pero lo cierto es que, bueno, que son eso, que son el pasaporte, ¿no? Que todo argentino tiene para viajar en cualquier lugar del mundo. Siempre me acuerdo una anécdota muy divertida en los tiempos en que yo estaba viajando por Irán. Me hice una amiga china y hacíamos dedos juntos. Y entonces siempre nos subía algún camionero. Y claro, si uno compara el tamaño y la importancia de China con la de Argentina, o sea, no hay ni punto de comparación. claro. China es 100.000 veces más importante que nuestro país, con todo lo que lo amo. Eh, y lo cierto es que subíamos a los camiones y ahí el camionero le preguntaba a ella, ¿de dónde sos? De China. Ah, ok, no tenía nada para decir. ¿Y vos de dónde? De Argentina. ¡Wow! Argentina, no lo puedo creer. El país de Messi, el país de Maradona, y me abrazaban, se sacaban fotos, selfies. Y al final un día ella me dice, no lo puedo creer, al final yo soy de un país mucho más importante que el tuyo, pero cada vez que decís Argentina, como que la gente se olvida de mí, Claro. básicamente, y bueno, era básicamente por la acción de estos dos monstruos, ¿no? Qué increíble, ¿no? Como, y bueno, eso es positivo por donde lo mires, porque igual a la gente le llega más la pasión, el conectar desde otro lugar que desde un país económico e hiper mega gigante, ¿no? Sí, 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 y además, qué sé yo, generalmente a quien le gusta el fútbol, Messi y Maradona le dieron buenos momentos, entonces, digo, eh, el approach, la Mm, aproximación que se genera es algo muy lindo. totalmente. Y es en cuanto al viaje, y supongo que en distintos lugares, por ejemplo, esto como hacer de Edu en Irán y demás, ¿a qué dificultades te tuviste que enfrentar? Verdaderas, de decir, pa, qué complejo. Te diría que a ninguna así muy terrible en particular. A ver, yo soy completamente consciente de que tengo todas las ventajas para viajar. Soy hombre, soy heterosexual, soy blanco, qué sé yo, tengo un aspecto estándar, te diría. Eh, Eso obviamente da muchas ventajas, incluso Ujú, a veces me da muchas ventajas que tengo una tez y un rostro parecido a los rostros de Medio Oriente, con lo cual paso tranquilamente sí. como local, en el norte de India paso tranquilamente como local también, en Turquía, en Irán, en Afganistán. Entonces, por suerte, no me he tenido que enfrentar a ninguna situación que uno diría peligrosa. A ver, sí hubo momentos difíciles, pero por cuestiones que no tienen que ver con lo humano, no es que me explotó una bomba cerca, qué sé yo, me perdí en la montaña y casi no salgo en Kirguistán. Hace un tiempo, ahora en India, hice dedo en el Himalaya completamente inconsciente de lo que era realmente estar a 5.000 metros de altura y la empecé a pasar mal. Me dolía la cabeza muchísimo,
el estómago, fiebre, y resulta que me encontré una situación así en la cabina de un camión. Es decir, obviamente que cuando uno viaja tanto tiempo hay días buenos, hay días pésimos, pero también hay días pésimos sin viajar y hay días espectaculares también si te quedas en tu ciudad. En ese sentido, no cambia mucho, más allá de que los estímulos son diferentes, pero lo cierto es que en general, y toco madera, nunca, nunca tuve que pasar por una situación así que uno diga, no, 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 bueno, Ujú. ¿cómo hago para salir de acá? Tengo miedo, le estoy pasando muy mal, como te decía, sí hubo momentos de zozobra, pero por cuestiones más bien climáticas o de errores míos o de cosas que yo no medité bien antes de hacer, Claro. pero después no, por suerte digo, más allá de las incomodidades lógicas de los viajes y más en países pobres como estoy ahora, por ejemplo, de no siempre estás en un buen baño, la cama no siempre es lo más cómodo que te imaginas y demás, digo, más allá de esas cosas del día a día, te diría que no pasé así, zozobras muy, 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 eso se extraña sin duda. La comida se extraña mucho, y más en India, que es un país con una comida tan, tan, tan diferente Claro. a la nuestra. No te estoy hablando de que extraño comerme un asado, no, te estoy hablando de que hace 6 meses que no como un sándwich de jamón y queso, cosas tan simples como esa. Eh, bueno, sí, la comida es algo que se extraña mucho, sacando obviamente la familia y los amigos, que son lo primero. Y después, bueno, depende del lugar, hay momentos que te gustaría tener algún baño mejor, o extraño, qué sé yo, a veces poder ver los partidos de mi equipo sin que se jueguen a las 4 de la mañana, porque claro, Claro. La como diferencia no se horaria. juega con horario americano y yo estoy con tantas horas de distancia, de repente si quiero ver un partido me tengo que levantar a las 5 de la mañana y la verdad es que Mm. no lo consigo siempre. Digo, extraño esas cosas que hacen de la vida una suerte de rutinas dentro de la normalidad, pero bueno, todavía me sigue llevando para adelante esta cosa del descubrimiento de lo nuevo y de la pasión y de lo lindo que es encontrarse con otro mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. A Fernando lo encuentran como @periodistán en las redes sociales, ¿verdad? Sí, en realidad pones periodista en Google y ya Sí, aparece, salta, la verdad es salta esa, en todo. Instagram, en Twitter, sí, ahí saltan un montón de notas, algunas digo cosas más interesantes, otras menos, pero ahí Ujú. estoy. Totalmente. Yo te quiero invitar públicamente o en vivo a que sigamos generando cada tanto tiempo este tipo de conexiones para que nos cuentes por dónde estás, con qué historia te contaste, te encontraste en realidad. Así que quedamos totalmente abiertos a generar cualquier tipo de conexión en un futuro. Bueno, cómo no, con mucho placer, todavía más. Cuando vuelva a Sudamérica, no voy hace mucho tiempo a Uruguay, la última vez que fui, uf, debe haber sido en 2015, 2016, pasó mucho tiempo, así que bueno, ¿por qué no directamente hacerlo de manera presencial, no? Totalmente, totalmente, ni que hablar que sí. Para cerrar, Fernando, ¿qué consejos le daría a los jóvenes que sueñan con lanzarse al viaje, a recorrer el mundo? Viste que hay como, no sé, a cualquiera de nosotros decir, bueno, agarro la mochila y salgo por ahí. ¿Qué consejo le darías? A ver, yo diría que todo viaje es lindo, todo viaje vale la pena. Yo tengo mucha suerte, la verdad, y puedo viajar durante mucho tiempo por países extraños, entre comillas, ¿no? Y lugares ajenos a nuestras culturas. Pero si el viaje sería 3 días a La Paloma, también sería un viaje hermoso y podría sacar un montón de cosas de ahí. Incluso tal vez me podría cambiar la vida. Entonces, bueno, obviamente yo cuando digo mi óptica sobre los viajes, lo hablo también desde una óptica de un periodista que viaja. Claro. Entonces, más allá del disfrute, para mí también se trata de encontrar historias, de trabajar, lo cual es una parte de disfrutar Ujú. también. Entonces, bueno, en ese sentido siempre mis consejos son tratar de averiguar mucho sobre los lugares que uno va, hablar con la gente, leer, estar abiertos, no juzgar, tratarse siempre de salir del pedestal desde
el que vemos el mundo y que creemos que es la única forma de entenderlo, y cuando uno viaja se da cuenta que en realidad la forma en que nosotros pensamos es simplemente una entre 1.000.000 más, nada más, ni mejor, ni peor, ni la única, una más. Y lo que para mí es el tiempo, por ejemplo, para otra persona puede ser algo completamente diferente. Lo que yo entiendo por amor, en otros países lo van a entender de una forma distinta. Entonces, bueno, eso es mi consejo de viajero periodista. Y mi consejo de viajero turista, bueno, disfruten mucho. Lo que dije antes, no hace falta, porque mucha gente me dice, me gustaría poder viajar como vos tanto tiempo. Y sí, la verdad que sí, yo lo entiendo. Pero bueno, no importa, aunque sean solo 15 días, los 15 días que te deja la oficina, bueno, son 15 días que seguro que van a valer la pena, así que está muy bueno, nada, hacerlo con pasión y con amor, ¿no? Totalmente, totalmente. Son aprendizajes que quedan para la vida, ni que hablar. Muchísimas gracias por este contacto, Fernando, y muchas gracias por lo que haces también, porque nos informamos y disfrutamos mucho de esas historias, tanto en Twitter como en Instagram. Muchísimas gracias de verdad por haber generado este contacto. Bueno, te mando un abrazo a vos y un abrazo a todos y todas por ahí, y me voy a cenar porque son las 9:20. Bueno, vaya a cenar tranquilo. Buenas noches y muchísimas gracias, Fernando. Chau, chau. Chao. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI.